¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos ¿Todo días, bien? profesor. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo están ya? En su última semana del semestre. La emoción a todo lo que da. ¿O está tranquilo su semestre? Yo creo que ya para algunos de ustedes son los últimos semestres. ¿Quién ya es su último semestre? Ya andan en las últimas, ¿no? De la carrera. ¿O todavía no? Sí, en las últimas. Ya, ¿no? Qué barbaridad. Ya están a nada de salir a la triste realidad, ¿verdad? Bueno. Ok, pues vamos a continuar, a terminar ya del temario. Ya, yo creo que entre hoy y mañana terminamos ya este último subtema de lo que es la ejecución en paralelo y con eso ya cerramos el curso. Ok, yo esperaría, ¿verdad?, que ya estén trabajando en su proyecto. Este semestre fue un grupo muy pequeñito, curiosamente. En general, este semestre como que no les gustó mucho el esquema mixto, tal vez, ¿no? Es complicado y creo que hubo demasiadas deserciones o bajas, tal vez. Pero bueno, vamos a ver el siguiente. El semestre pasado sí hubo muchos más alumnos aquí en distribuidas, pero bueno. Ok, vamos a continuar vamos a retomar de este punto, el 7.4 ejecución en paralelo. Ok. Comentábamos desde la vez pasada que es posible ejecutar una sentencia en paralelo, ¿ok? Y básicamente lo que hace el manejador es que todas las etapas por las cuales pasa una sentencia, ¿ok? Puede ser paralelizada. O sea, a nivel general aplicamos un poco la clásica de divide y vencerás. Y tenemos una tarea así por hacer, la dividimos en tres y tenemos aquí tres procesos que van a trabajar de forma paralela y en lugar de tardarme cierto tiempo, me voy a tardar tercios, ¿no? Un tercio del tiempo aproximadamente. Entonces eso hace que la ejecución de la sentencia sea más rápida. Obviamente para poder hacer esto necesito hardware, ¿no? Debo de tener de entrada los procesadores correspondientes, ¿no? Entre más nivel de paralelismo le exija la base, pues debo de tener mayor hardware, capacidad de procesamiento y también memoria, ¿no? Porque al ejecutar cosas a la vez voy a necesitar más en RAM. Entonces, sí es importante contar con el hardware. Si no contamos con todo eso, de nada nos va a servir el paralelismo y aparte, pues lo único que nos va a provocar va a ser problemas, ¿no? Hasta contraproducente nos va a salir. Pero bueno, asumiendo que tenemos el hardware adecuado, ¿no? Podemos habilitar lo que le llaman el paralelismo. O sea, se dividir el trabajo en partes para ser procesadas al mismo tiempo. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se utiliza esta característica? Sobre todo en aplicaciones que se le llaman Application Data Intensive. Es decir, este, aplicaciones que hacen uso intensivo de datos, ¿no? Y de volúmenes grandes de datos, ¿no? Por ejemplo, para procesar las ventas totales del año, podrían crearse 4 procesos en donde cada uno de estos procesa un cuatrimestre, por ejemplo. Entonces podemos paralelizar el cálculo de algo. Los usos del paralelismo, pues básicamente, ¿dónde podría ser adecuado? Consultas que requieren realizar escaneos de tablas muy grandes, creación de índices muy grandes, operaciones masivas, inserciones, actualizaciones. También podemos paralelizar no nada más con consultas, también con otro tipo de sentencias. Aquí para el curso lo vamos a limitar a operaciones de consulta, ¿ok? Pero también puede extenderse a otro tipo de sentencias. Y lo que les comentaba, ¿no? El paralelismo debería de ser ejecutado bajo las siguientes condiciones. Aparte de lo que les comenté del hardware, ¿no? Consultas que hacen referencia a grandes cantidades de datos. Existe baja concurrencia, es decir, no hay tantos usuarios conectados. Eso también es importante.
Si tenemos una concurrencia muy alta, el paralelismo puede que empeore las cosas, porque si de por sí ya hay demasiados usuarios, la probabilidad de que haya bloqueos puede aumentar. ¿Ok? Minimizar los tiempos de respuesta es un requisito indispensable. Si después de habilitar paralelismo no vemos que los tiempos bajen, pues realmente no nos está ayudando ahí mucho el paralelismo. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, el hardware aparte de los procesadores también hay que tener buen ancho de banda, sobre todo si los accesos son remotos, ¿no? Si no, no tiene caso. Y cuando apliquemos paralelismo, pues debemos de tener procesador de sobra, ¿no? Si lanzamos paralelismo y el procesador está ya al tope, pues no tiene mucho sentido. Y obviamente la RAM, ¿ok? Bueno, ya entrando un poquito a nivel técnico de cómo se implementa el paralelismo en este manejador, este, cada sentencia se somete a un proceso de optimización y paralelización. Nosotros ya vimos el proceso de optimización con todo el tema 5, ¿no? Cuando vimos planes de ejecuciones y demás. Y después entraría en una etapa de paralelización. ¿Ok? Si se determina que la sentencia puede ser paralelizada, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a cambiar el plan de ejecución. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que lanzamos una consulta, habilitamos paralelismo y el optimizador decide efectivamente hacer paralelismo, o sea, ejecutarla por empleando varios procesos a la vez. Entonces, ¿qué ocurre? La sesión del usuario toma el control de coordinador, o sea, la sesión que lanza la consulta, ¿no? Aquí otra vez tenemos un coordinador. ¿Ok? Así como se acuerdan que en transacciones distribuidas teníamos un coordinador. Ahora aquí también tenemos un coordinador de ejecución en paralelo. A este coordinador se le llama Query Coordinator o también coordinador de ejecución en paralelo. De Parallel Execution, aquí se le pone la X, ¿no? De execution. ¿Ok? Ahora este coordinador, ¿qué va a hacer? Obtiene el número necesario de procesos. A estos procesos se le llaman PX servers o servidores de ejecución paralela. Se le llaman PX servers. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se determina cuántos PX servers se van a crear. Entonces, estos PX servers, acuérdense bien de ese nombrecito, son los que se van a encargar de hacer las tareas en paralelo. Es como si nos trajéramos a todos nuestros workers, nuestros trabajadores, para poder trabajar al mismo tiempo. ¿Ok? Cuando los PX servers terminan sus tareas, le notifican al coordinador, ¿ok? Le envían los resultados al coordinador y el coordinador une los resultados o aplica algún procesamiento final y ya presenta los resultados de toda la consulta, ¿ok? Entonces hace algún postprocesamiento y al final el coordinador regresa los resultados al usuario, ¿vale? Entonces, ¿se entendió aquí la idea de lo que es el coordinador y los PX servers? ¿No duda? Todo bien, profe. Ok. Bueno, ahora el modelo productor-consumidor. La ejecución en paralelo hace uso de este modelo, productor-consumidor. Ok. Antes de entrar a detalles técnicos, eh, ¿cuál sería la idea general de este modelo, productor-consumidor? Pensemos en tal vez un poquito la analogía cuando estamos a lo mejor produciendo productos, bueno, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué les gusta? Estamos fabricando más bien algún producto. En un esquema productor-consumidor, ¿qué ocurre? A lo mejor nosotros empezamos a producir o a construir o a fabricar el producto por etapas, ¿no? ¿Ok? De tal manera que un grupo de workers aquí hace algo, ¿no? A lo mejor, ¿qué les gusta? Si es no sé, la fabricación de alguna bebida. A lo mejor el paso uno es hervir el agua, ¿no? O agregarle la fruta al agua y cocerla, qué sé yo. Pero esto lo hacemos en paralelo entre un equipo.
termina la primera etapa y entonces el proceso continúa en la siguiente etapa. Aquí va a haber otro conjunto de workers que ya está esperando a que acabe la primera etapa para pasar con la segunda. Y aquí un conjunto de workers también hacen la segunda. Como este conjunto de workers ya se desocupó y ya no está haciendo nada, ahora este conjunto de workers va a pasar para acá. Entonces, aquí originalmente este grupo era un productor porque estaba haciendo algo. El grupo 2 ahora es un consumidor porque recibe los datos de la primera etapa. Y así sucesivamente, cuando la segunda etapa termine, ahora este otro grupo de workers que anda por acá se vuelve consumidor porque recibe el resultado de la segunda etapa y aquí en la tercera etapa pues se hace otras cosas. Y así sucesivamente dependiendo cuántas etapas necesitamos y llegamos a un fin. Entonces a eso se refiere este esquema de consumidor, productor-consumidor. ¿Ok? Entonces básicamente un plan de ejecución en paralelo se implementa con una serie de operaciones productor-consumidor. Es decir, empiezo por producir algo, después otro grupo los consume ese primer resultado, hace algo, termina y sigue la siguiente etapa. O sea, ese es productor-consumidor, productor-consumidor. ¿Ok? Los PX servers que producen datos para realizar operaciones subsecuentes representan a los productores. O sea, normalmente en una consulta el productor comienza obteniendo los datos de la base para procesar la consulta. ¿Ok? Entonces, PX server que requieren de la salida de otros. PX server se les conoce como consumidores. ¿Ok? Que era lo que les comentábamos aquí. Entonces, ambos son PX servers, nada más que el rol de consumidor o productor se va alternando, ¿no? Empiezan como productores y luego se pasan a ser consumidores y así. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos procesos que vimos aquí se ejecutan en paralelo. Por ejemplo, si vamos a hervir agua y ponerle fruta, y si queremos hacerlo en paralelo, pues lo más probable es que en la fábrica tengamos a lo mejor varios recipientes grandes y en todos ellos ponemos agua y los workers, va a haber a lo mejor un worker que se encargue de este recipiente, otro worker que se cargue de esto y así. Entonces, si se fijan, de un jalón estamos produciendo, ¿qué les gusta? 3,000 litros de líquido, por ejemplo, ¿no? De la bebida. 3,000 litros. Cada worker va a procesar 1,000 litros. ¿Ok? Entonces, y al mismo tiempo, pues ¿no? El líquido pues va a estar calentándose con la fruta agregada, qué sé yo. ¿Ok? Y entonces, pues vamos aquí a ganar tiempo, ¿no? Porque lo estamos haciendo en paralelo. Lo mismo pasa acá. ¿Ok? Entonces, cada operación, ya sea consumidor o productor, se ejecuta en paralelo por un conjunto de PX servers. ¿Ok? A este conjunto de PX servers que trabajan así en equipo para resolver una tarea se le llama PX server set. ¿Ok? La palabra set, ¿a qué le suena? Es un set de PX servers. O sea, hace una ¿qué? Una lista, ¿no? Un conjunto de PX servers. En documentación de la base de datos así lo van a encontrar, un PX server set. Es decir, el número de elementos, el número de PX servers que contiene esa lista para ejecutar una tarea. ¿Cómo sé si voy a generar, por ejemplo, aquí estoy generando tres workers, estoy utilizando 3 trabajadores? ¿Cómo sé si genero 3, si genero 4, si genero 5? Bueno, eso se determina a través del valor de un parámetro que le llaman DOP. DOP significaría el nivel o el grado de paralelismo que vamos a usar. Y ese nivel de paralelismo nosotros lo podemos configurar en una sentencia. Por ejemplo, le puedo decir al manejador, quiero que esta sentencia la ejecutes en paralelo y ocupes un nivel de paralelismo de 3. O sea que cada tarea va a ser dividida en 3 pedazos. ¿Ok?
ese numerito debería de ir acorde a las capacidades de hardware de la máquina. Por ejemplo, si tengo 3 procesadores, pues puedo ponerle tranquilamente que lo haga, que habilite un paralelismo de 3 para que se utilicen esos procesadores de forma correcta. ¿Ok? Entonces queda claro lo que es el DOP. Ese es un concepto que vamos a usar mucho más adelante. DOP o DOP es el nivel de paralelismo. Viene del inglés, ¿no? Del degree. La D del degree. ¿Ok? ¿Todo bien hasta aquí? Todo bien. Todo Ok, bien. otro término, el concepto de DFO o DFO, que sería el Data Flow Operation. El Data Flow Operation sería el trabajo que van a hacer en cada etapa. ¿Ok? La unidad básica de trabajo que está representada por uno de estos dos tipos de operaciones. Por ejemplo, aquí nuestro DFO sería pues hervir el agua y ponerle fruta. ¿Ok? Este es a lo que se refiere con el DFO. ¿Ok? Bueno, cada PX Coordinator puede tener múltiples niveles de operaciones productor-consumidor, o sea, múltiples DFOs. O sea, aquí nos está diciendo que un coordinador va a estar supervisando la ejecución de varios procesos, ¿no? Varios procesos. En el caso de la construcción, de la fabricación de la bebida, pues son varias etapas, ¿no? Varios DFOs. ¿Ok? Ahora, algo importante aquí. El número máximo de PX server sets que pueden tener estos. ¿A qué se refiere esto? Si ustedes observan aquí, a lo largo de la ejecución de este proceso, nada más tenemos dos grupos de PX servers, un grupo de consumidor y un grupo de productores. Aquí, por ejemplo, en la primera etapa tenemos este grupo que nada más tenemos dos grupos. O sea, hagan de cuenta que para generar la bebida, nada más tenemos dos grupos de workers. Si nuestro nivel de paralelismo fue 3, ¿cuál sería el número de workers máximos que podríamos contratar? ¿Quién me dice? Con esta regla de que solamente tenemos dos grupos como máximo. ¿Cuántos workers entonces podríamos contratar? Serían 6, 3 en cada grupo. Ajá, correcto. Nada más podemos, porque nada más tenemos permiso de tener dos grupos, grupo 1 y grupo 2. Entonces nada más podríamos tener 3. ¿Cómo procesaríamos la bebida? ¿Cómo fabricaríamos la bebida si tenemos todas estas etapas? Y si nada más tenemos 6 workers, ¿qué haríamos? Entonces, empezamos por esta primera etapa. Vamos a suponer que vamos hacia acá. Esta primera etapa está nuestro primer grupo, que son 3 workers. Y en la otra etapa, al inicio, están los otros 3. Entonces, aquí estos se empiezan a producir. Como les decía hace rato, cuando terminen de trabajar, le envíen el resultado al siguiente grupo. Como este grupo ya se libera, entonces este grupo ahora se mueve para acá. ¿Para qué? Para ahora actuar como consumidor. Para cuando el segundo grupo termine, le envíe sus resultados y ya haya quien reciba, ¿no? Ya se recibe. Ahora este equipo ya se liberó, ahora se viene para acá para poder ahora atender a la siguiente etapa. Cuando este termina, le pasamos el resultado y así sucesivamente, ¿no? Este se desocupa y entonces se viene para acá para continuar con la siguiente etapa. Entonces, de esta manera es como podemos tener nada más dos grupos de workers y se van alternando, ¿no? Entre consumidores y productores. Así es como se procesa una sentencia SQL en paralelo, ¿ok? Que es la parte que nos indica aquí. Por eso es que el número máximo de grupos de PX servers es de 2. ¿Ok? Entonces, esto implica que el nivel de paralelismo puede darse en las siguientes combinaciones. Entran aquí otros dos conceptos.
intraparalelismo e interparalelismo. El intra, operaciones en paralelo dentro de un mismo DFO. ¿Cuál sería aquí el equivalente? Que cuando estamos aquí en la primera etapa que todos están hirviendo agua y poniéndole fruta, hay un intra, porque entre los tres están haciendo esas actividades, ¿no? Entre los tres están hirviendo agua y le están agregando fruta. Ahí aplicaríamos un intraparalelismo. El interparalelismo entonces se va a dar cuando hay paralelismo, cuando interactúan varios DFOs, o sea, cuando digamos terminan estos productores de su tarea y le pasan el resultado al otro grupo, hay interparalelismo. ¿Por qué? Voy a hacer esto un poco más grande. Vamos a suponer que aquí están nuestros primeros productores que están haciendo la tarea de hervir el agua y poner la fruta para construir la bebida. Y acá están, este es el worker 1, este es otro worker, ahí ustedes disculpen el dibujito, lo estoy haciendo para rápido, aquí están nuestros workers, ¿no? Y del otro lado, cuando está el otro proceso, acá está el otro grupo que digamos está esperando, pues a que cada worker envíe los resultados para poder continuar. No sé, vamos a suponer que el siguiente paso, ¿qué se les ocurre? El siguiente paso de la producción de la bebida es a lo mejor licuar, ¿no? La mezcla. Licuar la mezcla tal vez. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿por qué va a haber interparalelismo? Porque puede que este worker termine un poquito más antes que los demás. Entonces, pero no hay problema. Este le envía los resultados en lo que, sin importar si los otros no han acabado. Entonces, aquí en paralelo, cada uno envía sus resultados, inclusive en tiempos diferentes. Entonces, nuevamente hay paralelismo, ¿no? A la hora de comunicarse entre un consumidor con un productor, también se hace de manera paralela, ¿ok? Entre consumidor y productor. Entonces, aquí hablamos de un ¿qué? Interparalelismo. Y aquí sería un intraparalelismo. ¿Vale? No los estoy confundiendo, si se entendió la diferencia entre inter e intra. ¿Dudas? Profe, entonces el intra es bueno, lo que hacen los workers. Y Ajá, el inter es la interacción que tienen entre bueno, que se puede, que no necesitan de los demás, porque pueden ser en tiempos diferentes para mandar el resultado. ajá. O sea, en resumen sería cuando tienes interacción con el otro equipo, ahí hay un inter. Cuando estás, digamos, enviándole tus resultados y el otro te recibe, ahí, como también lo haces independiente si te fijas con un solo miembro, no dependes de los otros dos. Ahí es donde hablamos de un interparalelismo. Y el intra es cuando estás haciendo tareas en paralelo, pero con tu mismo equipo. Ajá. O sea, el intra es cuando trabajas en paralelo con tu mismo equipo. Y el inter es cuando trabajas en paralelo, pero con integrantes del otro equipo. Gracias, profe. ¿Ok? Bueno, entonces esto es importante, les digo, así es como se procesa una sentencia SQL, ¿no? Con este esquema de ir por proceso y de ir haciendo inter e intraparalelismo. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo ya. Hasta aquí, digamos, sería la parte más fea, ¿no? La parte teórica, la parte de terminología, la parte más técnica. Ahora vamos a aplicarlo ya algo más práctico. Vamos a suponer que queremos ejecutar esta sentencia. Es una sentencia muy sencilla. Se lega asterisco from empleado order by apellido paterno. Ustedes pensarían, bueno, es una sentencia muy sencilla, ¿no? Como para hacerla en paralelo, pues sí se puede, ¿ok? Por muy sencilla que sea una consulta, por ejemplo, si tenemos una tabla muy grande de empleados, si tenemos hardware suficiente, se van a dar cuenta que si habilitan paralelismo, se va a tardar menos, ¿ok?
¿Qué es lo que va a hacer el manejador? Observen bien. ¿Cuál sería el plan de ejecución de esta sentencia? Es un plan muy sencillo, ¿no? Sin paralelismo sería un simple table access full. ¿Están de acuerdo? No tengo ninguna condición y quiero todos los datos, entonces pues el plan de ejecución me diría table access full. Y ya que hicimos el table access full, después se haría una operación de sort, ¿ok? Para poder ordenarlos. Entonces, si ustedes hacen la analogía con lo de la bebida, es como si tuviéramos dos procesos, ¿no? Proceso 1 y proceso 2. El primer proceso, ¿cuál sería? Hacer un table access full. Table access full. Y el segundo proceso, ¿qué sería? Hacer un ¿qué? Un order by. Entonces, hagan de cuenta que esto es como si fuera hacer la bebida, ¿no? Tenemos dos procesos, dos tareas que van a ser ejecutadas por varios workers. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el manejador? Supongamos que nosotros definimos que queremos una ejecución en paralelo con un nivel de paralelismo de 4. Si configuramos eso, ahorita vemos cómo se configura, ¿qué es lo que haría entonces el manejador? Significa entonces que a la hora de hacer el table access full, vamos a dividir esa tarea en 4. ¿Ok? Recuerden, ¿qué significaba técnicamente, qué significa hacer un table access full? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace la base de datos cuando el plan de ejecución dice table access full? Físicamente, ¿qué significa un table access full? Acuérdense del tema 5. ¿Era traer los bloques de la tabla? Ajá, correcto. ¿Saben qué? Me voy a cambiar un momentito de micrófono. A ver, déjenme ver. Ja. ¿Dónde está la configuración? Aquí en el audio. Si estoy utilizando este micrófono, voy a utilizar... No, de hecho estoy usando... Ja, pensé que estaba utilizando este micrófono. Ok. ¿Ahí me siguen escuchando bien? ¿La misma calidad? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ah, bueno, entonces estaba usando el micrófono aquí fijo y yo acá todo agachado, pero bueno. Es que estoy dando la clase de pie porque luego eso de estar dando clase sentado ya me fastidia mucho. Pero bueno, normalmente en presenciales nunca estaba sentado, entonces ahora con las clases en línea, pues como que cansa estar sentado tanto tiempo. Ok, entonces, tienen ahí efectivamente, ¿no? Hacer un table access full significa que tengo todos los bloques de una tabla. Acuérdense que eso está guardado en un data file. Entonces, lo que haría la base de datos es que accede a ese data file y va a hacer el escaneo de todos los bloques que integran a la tabla, ¿no? De todos estos bloques. ¿Cómo podríamos hacer esto en paralelo? Tengo que escanear todos estos bloques. Vamos a suponer que tenemos así, curiosamente, todos estos bloques. Si tengo ahora 4 workers, porque habilité paralelismo, tengo 4 ayudantes, entonces lo que haríamos, ¿qué creen que va a hacer el manejador? Equitativamente, pues va a decirle, a ver, worker 1 vas a escanear este pedazo. Worker 2 vas a escanear este otro pedazo. Y así, con los 4 workers. Entonces, un table access full se va a dividir en, digamos, pequeñitos escaneos, ¿no? En paralelo. Entonces, esto es lo que haría el primer grupo de workers. Va a estar escaneando, ¿no? Partes proporcionales de bloques. ¿Ok? Entonces, es lo que haría en la primera etapa. ¿Ok? Entonces, esta sería la primera etapa.
¿Ok? Aquí, como decíamos, habría un intraparalelismo porque es el trabajo que hacen los workers o los PX servers de un mismo proceso. Hasta aquí es donde vamos, ¿no? En esta primera etapa. ¿Ok? Muy bien. Vean que hay dos grupos de workers, ¿no? Este sería el primer grupo, PX Server Set 1 y PX Server Set 2. El PX Server Set o el conjunto 2 está aquí en espera de que acaben de hacer el escaneo. ¿Ok? Entonces, la ejecución de la sentencia en paralelo se organiza de la siguiente manera. Los PX servers del set 1 serán los encargados de leer el contenido de la tabla, lo que les comentaba, ¿no? Se les llama productores porque son los que obtienen los bloques y producen los datos, ¿no? Son los que generan los datos a procesar, ¿ok? Generalmente la primera operación con la que se hace una consulta, pues le corresponde a un productor, ¿ok? Entonces les decía, ¿no? Debido al paralelismo de 4, los bloques van a ser divididos en 4 partes y así permitir que los PX servers trabajen a la par, ¿ok? O se hace intraparalelismo. Después vean que los otros 4 PX servers del otro grupo son los encargados de recibir los resultados, ¿no? Cada PX server del grupo 1 lee su bonche de bloques y cuando termine de leerlo se los va a enviar a los PX servers del otro grupo. Ahí es donde va a aplicar el interparalelismo. ¿Ok? Muy bien. Al terminar el ordenamiento, bueno, los PX servers del grupo 2, los PX servers del grupo 2, ya que reciben sus datos, van a hacer la tarea que les corresponde, que la segunda tarea es hacer el order by. ¿Ok? Hacen el order by y al final cada PX server del grupo 2 envía sus resultados al coordinador. El coordinador realmente lo único que haría es unir los resultados ya ordenados y finalmente envía los resultados al usuario final. ¿Ok? Bueno, a nivel muy general, así es como se procesaría la sentencia en paralelo. O sea, si ustedes se dan cuenta, es como si procesáramos el selega asterisco por pedacitos, ¿no? Por pedacitos. Cada 2 PX servers van a procesar la sentencia por pedazos, ¿no? Uno va a hacer la extracción de los datos y el otro va a hacer el ordenamiento y todos trabajan a la par, ¿ok? Entonces, básicamente ese es cómo se vería la ejecución. Ahora, aquí hay nada más, hay un detalle. ¿Cómo funciona el order by? No es tan trivial, ¿no? Pues te los envío y ya. Observen esas líneas que van de este primer grupo hacia el segundo. Estas líneas que ven aquí. ¿Ok? Cuando se hace la entrega hacia el consumidor, hay que usar cierta técnica. No es como que, pues le envío los bloques a cualquier PX server. Vean que en el caso de order by hay una cierta convención. Cada PX server se va a encargar de hacer ordenamiento, pero de cierto rango de valores. Por ejemplo, este PX server va a ser encargado de ordenar de la A a la G. Nada más. Este otro de la H a la M, de la N a la S y de la T a la Z. ¿Por qué creen que se hace esta organización así? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no tuviéramos esa organización y los PX servers del grupo 1 le enviaran cualquier dato, cualquier valor a cualquier PX server del grupo 2? Fíjense, lo podemos representar más o menos en este dibujito. Aquí en una nueva. Supongamos que cada PX server del grupo 2 pudiera recibir cualquier dato, cualquier registro. Voy ahorita a limitarlo al apellido paterno porque es el que se va a ordenar. Cuando, por ejemplo,
este grupo, el otro grupo que es el que está leyendo los bloques, aquí vamos a suponer que este worker leyó todos estos bloques. ¿Están de acuerdo que al leer bloques, pues puede haber cualquier valor de apellidos paternos aquí? ¿Qué pasa si este decide enviarle todos sus registros a este worker? Aquí va a tener apellidos paternos, pues de cualquier tipo de letra, ¿no? Podría ser a lo mejor con la letra A, con la letra Z, con la letra M, con la letra X. Entonces, ¿qué haría este worker? Los va a ordenar. Entonces aquí diría, bueno, de los que tú me enviaste, se los ordeno, me quedaría A, M, X y Z. ¿Están de acuerdo? Este le envía sus propios. Yo te envié. Este otro worker le envía también sus bloques y acá acá los recibe y los ordena. Supongamos que recibe P, la J y la B. Entonces, si estos los ordena, quedaría B, la J y la P, ¿no? Lo mismo con este otro. Y vamos a suponer que este le envía la A, no sé, la F y la K. Entonces, a la hora de ordenarlos, quedaría A, F y K. Aquí ya acabaron los segundos grupos de ordenar. Ahora, cuando esto se lo envíen al coordinador, ¿qué va a tener que hacer el coordinador si recibe estos grupos? ¿Sí ven el problemita? ¿O no? Tendría que volverlos a ordenar. Tendría que ahora volverlos a ordenar, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Que, que estén así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que haría el manejador con este agrupamiento por rangos? Si dice, yo nada más voy a ordenar de la A a la F, ¿qué quiere decir? Que aquí este worker nada más va a recibir, por ejemplo, A, por ejemplo, E, y a lo mejor, ¿cuál otro puede hacer? El B. Entonces, a la hora que los ordene, obtendría A, B y E. Y si este otro worker recibe datos de la G a la que les gusta, a la M, entonces, por ejemplo, aquí tendríamos G, H y a lo mejor L. Pues ahora que los ordene, quedaría G, H y L. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya acaben de ordenar? ¿Qué pasaría ahora con el coordinador si lo recibe de esta manera? ¿Se dan cuenta? ¿Qué haría el coordinador ahora? Ya solo mostrarlos. Ya nada más los une, ¿no? Aplicaría una unión aquí, una unión con los otros y ya acabó. Entonces se dan cuenta por qué estas letritas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? En este ejemplo, cuando el grupo 1 tiene sus bloques ya listos, este worker pues tiene sus bloques que escaneó. Ahora, antes de enviarlos al segundo, al PX server correspondiente, valida, ¿no? A ver, yo nada más recibo de la A a la G. Entonces, este PX server checa qué valor tiene el apellido paterno. Tú eres A, entonces te vas para acá. Tú eres X, ok, entonces te vas para acá. Ok. Tú eres R, bueno, entonces te vas para acá. Y así sucesivamente. Tú eres O, bueno, entonces te vas para acá. Entonces empieza a repartir o empieza a enviarle al siguiente grupo los bloques dependiendo los requisitos del consumidor. ¿Ok? Otra analogía sería así como a lo mejor los aeropuertos, ¿no? Cuando, no sé si han visto que llegan, avientan las maletas así al mismo, como que la misma banda, ¿no? Independientemente si la maleta va a cierto destino, ¿no? Luego por eso se pierden las maletas, ¿verdad? Pero bueno, este, ¿y qué pasa? Digamos que ahí son los productores, ¿no? Todas las maletas las avientan en un mismo lado. Ahí serían como que los productores, porque estamos produciendo las maletas. Pero va a haber un punto en donde esas maletas tienen que ya enviarlas a un consumidor, que en este caso a lo mejor serían los carritos que ya llevan las maletas a los aviones, ¿no?
Pero ahí ya tienen que tener cuidado, ¿no? De hacer una distribución. A ver, esta maleta va para Cancún, entonces te vas al vuelo de Cancún. Esta maleta va para Mérida, entonces te vas al vuelo de Mérida, ¿no? Entonces, hay paralelismo porque a lo mejor ahí hay varios empleados que están repartiendo las maletas a varios carritos, ¿no? Y ahí los carritos están ahí formados esperando a que caigan las maletas dependiendo del destino. Entonces ahí veríamos también un ejemplo de un modelo productor-consumidor. ¿Ok? Entonces así es como funcionaría el paralelismo en esta sentencia SQL. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Profe, y como tal, los productores interactúan con los consumidores, o sea, bueno, al principio yo creí que solamente uno interactuaba con otro, o sea, con un productor con un consumidor, Ajá, pero entonces un productor puede interactuar con varios consumidores. ajá, correcto. Ok, Dependiendo las reglas que pongan los consumidores, ¿no? Este ejemplo que vimos si se fijan aquí, los consumidores, ¿cuál es su regla que pusieron? Ah, pues a mí nada más me vas a mandar los bloques que tengan sus apellidos paternos entre la A y la G. Esa es una técnica. Justamente es lo que sigue. Dependiendo la regla que se ponga aquí, es la manera en cómo van a interactuar los consumidores con los productores. ¿Ok? Hay otra regla, por ejemplo, que pudiera ser que no me importa a quién se la mandas, que puede ser aleatorio. Y justamente es lo que sigue, ¿no? Aquí justamente son estas preguntas. Con base a este modelo pueden surgir entonces lo siguiente. Primero, ¿cuántos y cuáles registros debe de leer cada productor? Esto sería para resolver esta pregunta, ¿no? Aquí. ¿Cuántos bloques voy a leer? ¿Ok? Porque pues yo sé que tengo que leer un bonche de bloques, ¿no? Pero ¿cómo voy a repartirlos entre los cuatro? Esa sería una pregunta. ¿Ok? Y en este ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? Si voy a hacer un table access full, ¿cómo sería lo más eficiente para que haga paralelismo? ¿Qué fue lo que hicimos hace rato? Aquí. Si tengo 4 workers, ¿qué sería lo más adecuado? Y si tengo que leer todo este bonche de bloques, la técnica, ¿cuál sería? Pues que dividimos equitativamente, ¿no? Si yo voy a leer 1000 bloques y si tengo 4 workers, ¿qué diría? A cada uno le voy a dar aproximadamente 250 bloques. A esa técnica se le llama división por rango. Es meramente dividirse el trabajo de manera equitativa, dividir por rango de bloques. Esa es la técnica. Y hay otra segunda técnica que tiene que ver con el tema que vimos hace una semana, semanas anteriores, dividir por partición o subpartición. Es decir, si la tabla está particionada, ¿qué creen que va a ser la base de datos? Lo ideal es que haya un worker por cada partición. Entonces lo que va a hacer es que cada worker va a leer los bloques de la partición correspondiente. Por lo tanto, si tenemos una tabla y decidimos particionarla en 3 particiones, ¿cuál sería el nivel de paralelismo adecuado que deberíamos configurar? ¿Nadie? Si tengo una tabla de 4 particiones, o esa tabla que ven ahí en la pantalla, una tabla de 3 particiones, ¿cuál sería el número correcto de paralelismo que debería configurar con base a este concepto? Sería 3. Pues de 3. O sea, un worker por cada partición. Esa es la otra técnica. O sea, lo que hacen las bases de datos es que si detectan que la tabla está particionada, prácticamente en automático, cada uno de los workers que tenga lo va a asignar a una partición.
Worker 1 te vas a encargar de leer la partición 1, Worker 2 de la 2, Worker 3 de la 3 y así sucesivamente. Entonces no tendría mucho sentido que le pongamos, por ejemplo, un nivel de paralelismo de 10 cuando nada más tenemos 3 particiones. ¿Ok? Entonces digamos que son las dos técnicas. Podemos utilizar paralelismo aunque la tabla no esté particionada. Ahí se ocuparía una técnica de dividir por rango de bloques. Y la segunda técnica sería, si la tabla está particionada, utilizo un worker por partición. Ojo, repito, esto es para la primera operación. Recuerden que siempre una sentencia SQL, cuando empieza su ejecución, pues tiene que leer los datos, ¿no? Tiene que leer bloques. Entonces, es la manera en cómo se reparten el trabajo para la lectura de bloques. ¿Dudas? Ok, ahora viene la otra pregunta. Abusados porque estos conceptos se preguntan en examen, ¿eh? Que se haya entendido bien todo esto. ¿Cuántos y cuáles registros debe recibir cada PX consumidor? Ahora ya vimos esta parte, ¿no? Ahora sí que cómo nos repartimos el pastel de este lado. Entonces ya vimos que hay dos técnicas, ¿no? Aquí estos cuadritos en azul que ven, pues ya fue la manera en cómo repartimos el pastel, que en este caso fue la tabla no está particionada, entonces nos dividimos por rango. Si hubiera estado esto particionado, pues sería por partición. Ahora viene la pregunta para los consumidores, ¿no? Esto fue productores, pero ahora vamos a ver para los consumidores. ¿Cómo podemos enviarle los datos a los consumidores? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuáles y cuántos y cuáles registros deben recibir cada consumidor? Y se fijan, hay 4 técnicas. Léanlas y a ver si me pueden indicar cuál fue la técnica, cuál de las 4 técnicas fue la que ocupó el order by del ejemplo que vimos hace rato. ¿Por rango? Por rango, ¿verdad? O sea, la tercera, el range distribution. Por rango. Pero hay otras, ¿ok? Por rango es donde cada consumidor define, a ver, tú me vas a mandar los registros que tengan estos valores, ¿no? Eso se utiliza típicamente para un order by o también para un group by, también ahí se ocupa mucho por rango. Cuando el consumidor necesita ciertos registros para que el paralelismo funcione bien, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, en el ejemplo del aeropuerto que les decía, en donde aventamos todas las maletas en la misma banda y luego después están los carritos y ahí ya se van las maletas dependiendo su vuelo. ¿Cuál distribución caería aquí? Hash, broadcast, híbrida o por rango. Ahí muy probablemente va a ser por rango, aunque sería un valor discreto, ¿no? O sea, rangos de 1, vaya, ¿no? Vuelo 1, vuelo 2, vuelo 3 y así. ¿Ok? Cuando necesitamos valores específicos. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué significan las otras técnicas, ¿no? Por rango ya más o menos se dieron una idea, ¿no? De lo que significa. A ver, pero nada más de ver el nombre, a lo mejor podríamos más o menos intuir de qué tratan. Por ejemplo, la segunda, Broadcast Distribution, ¿qué creen que signifique esa palabrita de broadcast? ¿Qué será un Broadcast Distribution? ¿No? Esa palabrita de broadcast, ¿en qué materia se veía? Por ahí llevaron una materia donde debieron haber visto ese concepto. En redes, creo, ¿no? ¿En dónde? ¿Redes? En redes, exacto. ¿Qué significaba esa palabrita? Era mandar mensaje a todos los
nodos. Ajá, exacto. Cuando se envía un mensaje a todos los nodos, ¿no? En una red. Si le aplicamos aquí, ¿qué significaría? Que los PX servers del grupo 1, ¿qué van a hacer con sus bloques? Mandarlos a todos los consumidores. Exacto. Va a haber situaciones en donde los vamos a mandar a todos los consumidores. ¿Ok? Ese sería un broadcast. Hash distribution, ¿cuál creen que sea la idea? Lo que haríamos es hacer uso igual a través de un código hash y dependiendo del valor del hash, es el consumidor a donde lo vamos a enviar. ¿Ok? Y el hybrid hash distribution es una, como su nombre le indica, es una combinación. ¿Ok? Es una combinación de técnicas. Entonces, ahorita en un momento más vamos a profundizar en ello. Pero sí, en general se entiende la idea de estas dos preguntas. Repito, la primera es para decidir cómo repartir los bloques en un productor. Y la segunda es, ya que tengo los datos leídos, cómo se los envío al consumidor. ¿Ok? Entonces, en esta siguiente parte, bueno, dice división del trabajo para procesamiento de consultas. Ya decíamos que la primera técnica es eh, por rango, simplemente se dividen los bloques de manera equitativa, ¿ok? De manera homogénea. Aquí la base se encarga de hacer ese cálculo, ¿no? De definir de manera homogénea más o menos cuántos bloques va a leer cada PX server, ¿ok? ¿De qué depende cuántos grupos haga? Pues depende del valor del grado de paralelismo, ¿ok? Bueno, una cosa que de repente puede hacer el manejador para maximizar desempeño es que, por ejemplo, si los bloques de datos están en data files distintos, bueno, esto a lo mejor para los que llevaron avanzadas, recordarán que los datos de una tabla no necesariamente van a estar en el mismo data file. Pueden estar en data files diferentes, ¿ok? Es decir, en archivos físicos diferentes para la misma tabla. Esto aplica sobre todo cuando la tabla está particionada o cuando el table space asociado a esta tabla fue definido con más de un data file, ¿no? Recuerden que un table space puede ser definido a partir de varios data files. Entonces, si eso ocurre, los datos de una misma tabla van a estar distribuidos en diferentes archivos, ¿ok? En diferentes data files. Si eso ocurre, entonces el manejador va a tratar de generar rangos que estén ubicados en distintos data files para minimizar la contención en un mismo archivo. No sé si eso les hace sentido. Es decir, los bloques de datos de una tabla pueden ubicarse en diferentes data files. O sea, es como crear rangos basados en los archivos. El rango 1, todos los bloques que estén en este archivo. El rango 2, todos los bloques que estén en este otro archivo. Eso me va a dar un beneficio adicional porque puedo leer de dispositivos de almacenamiento diferentes al mismo tiempo. ¿Ok? Pero bueno, esa es como que ya una optimización. División por partición era la que les comentaba. Si la tabla está particionada, entonces cada PX server va a leer una partición, una sola partición o subpartición si tenemos un particionamiento compuesto. Recuerdan que la semana pasada vimos particionamiento simple y compuesto. ¿Ok? Entonces, como les comentaba también, el nivel máximo de paralelismo aquí se va a establecer, depende del número de particiones. Entonces, no tendría sentido, como les repito, si ponemos un paralelismo de 10 y nada más tenemos 3 particiones, ¿no? Entonces, ahí realmente el paralelismo va a ser de 3, no de 10. ¿Vale? Bueno, entonces para contar con un desempeño adecuado, aquí lo que les decía también, el número de particiones debe ser grande, aproximadamente 3 veces respecto al valor de DOP. ¿Ok?
Si vamos a usar paralelismo con tablas particionadas, pues sí. Entre más particiones tengamos, mayor paralelismo podemos tener. ¿Ok? Bueno. Y ya, cada división representa la unidad mínima de trabajo. O sea, ¿esto es por qué? Pues porque cada worker va a trabajar con cada pedazo de bloques, ¿no? Ya sea por partición o por rango. ¿Ok? Entonces, cada división está representada, representa más bien a la unidad mínima de trabajo de un PX server, ¿no? Y ya de ahí es donde se aplica la operación, que puede ser el table access full, o a lo mejor en otra consulta se hace un index range scan, este, para hacer un join a lo mejor entre tablas, etcétera, ¿no? Dependiendo la consulta. Bueno, ¿cómo identificamos que esto está ocurriendo en una consulta? Eso se refleja en el plan de ejecución. También se entiende por qué estuvimos dedicándole un buen ratito a entender los planes de ejecución, porque la ejecución en paralelo se visualiza mucho en el plan de ejecución. Ahí es donde nos damos cuenta si realmente la consulta está ejecutándose en paralelo o no. ¿Ok? Entonces, en el plan de ejecución se van a encontrar con las siguientes leyendas. Por ejemplo, PX Block Iterator. ¿Ok? Aquí se refiere a que está haciendo una división por bloque, ¿no? La palabra block. O sea que se están repartiendo los bloques por rango. ¿Ok? O PX Partition Range es una división por partición. O sea, ahí quiere decir que la tabla está particionada y está asignando una partición a cada PX server. PX Partition All para una división por partición. Hay range y all porque vamos a ver más adelante, dependiendo la consulta, puede darse el caso que no se requieran escanear todas las particiones, solamente algunas, ¿no? Dependiendo los filtros que tenga la consulta. Bueno, así es como se vería ahorita. Ahora lo vamos a ver un momento más en el plan de ejecución. Luego vendría los métodos para hacer la distribución entre consumidores y productores. Ahora es la segunda pregunta, ¿no? Que como ya tengo mis bloques, ahora cómo se los envío a un consumidor. ¿Ok? Entonces, y ahí es donde entran las tres distribuciones que vimos, el hash, el broadcast y por rango. Entonces vamos a ver cómo trabaja hash. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? En una distribución hash, dice aquí, se construyen hash codes empleando alguna de las columnas de cada registro enviar. Por ejemplo, no sé, el hash del apellido paterno, ¿no? Esto me va a generar un código hash. Entonces, esos códigos hash sirven para saber a qué consumidor enviarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que esto parte un poquito de la misma idea del particionamiento por hash. ¿Se acuerdan cuando revisamos el concepto de particionamiento por hash? Decíamos, si queremos particionar una tabla en 4, ok, ¿qué columna sería más adecuada para decirle al manejador, quiero que me hagas 4 particiones y utiliza el algoritmo de hash? ¿Recuerdan? ¿Qué columna podría ser la más adecuada? La PK. La llave primaria, muy bien, exacto, la llave primaria. Entonces, ¿qué haría el manejador? Como nada más son 4 particiones, la función hash lo que haría es generarme únicamente 4 valores distintos. Entonces va a ser una distribución uniforme. Si tenemos 100,000 registros, con esos valores de la PK va a tratar de generar 4 valores diferentes de tal manera que queden distribuidos homogéneamente. Aquí en este ejemplo, supongamos que una de las columnas, el apellido paterno, a lo mejor, el algoritmo hash me va a generar 4 grupos, ¿no? Diferentes. Y imagínense que el hash del primer grupo es el color rojo, el verde, el morado y el amarillo. Entonces, dependiendo, el código hash va a ser el consumidor a donde se va a enviar. ¿Ok?
Entonces, eso va a provocar una distribución homogénea, igual. O sea, la idea viene inspirada en la misma idea de un particionamiento vía hash. Esto es importante, sí queda claro cómo trabaja este algoritmo entonces. A lo mejor una analogía de este algoritmo de hash podría ser toda nuestra ropa, ¿no? Supongamos que tenemos así, nos mudamos de casa y tenemos así en una super bolsa gigantesca, ¿no? Toda nuestra ropa. Y lo único que tenemos en nuestra nueva casa son 3 cajoncitos. No hay más nada que el mega closet y eso, nada, nada. Nada más tenemos 3 cajoncitos. Ahí vamos a guardar toda nuestra ropa. ¿Qué es lo que trataríamos de hacer para que toda nuestra ropa cupiera en esos 3 cajoncitos? ¿Qué harían? O sea, su ropa tienen de todo, ¿no? Tienen ropa interior, tienen calcetines, tienen sus playeras, tienen sus camisas, tienen hasta sus trajes, este, eh, todo ahí. Su ropa deportiva, todo, todo, todo. Y tienen 3 cajones. ¿Qué harían para tratar de que toda la ropa cupiera en esos 3 cajones? Guardarla por uso. ¿Cómo? Guardarla por uso, como ropa Mm, interior, un otro ajá, casual, en otro formal. ajá. Pues estás de acuerdo que nada más podrías generar cuántas clasificaciones. 3. Pues nada más 3 porque tienes nada más 3 cajones, ¿no? Y vas a tratar de clasificarlos de la forma, pues, más o menos similar, ¿no? Por ejemplo, en un cajón que podrías poner la ropa deportiva y a lo mejor con la ropa casual. No casual, no, porque es muy formal. La ropa deportiva a lo mejor con la informal, ¿no? O sea, pones ahí tus pants con tus playeras, ¿no? Y así, ¿no? Tal vez hasta los jeans pones ahí. En el otro cajón, a lo mejor, ¿qué podrías poner? Algo un poco más formal, no sé, la casual y hasta abajo hasta tus trajes, ¿no? Algo así. O a lo mejor en el tercero, pura ropa interior, ¿no? Y ya, no tienes más. Entonces, eso es lo que hace un hash. Dependiendo al número disponible de particiones o de divisiones, pues es como va a tratar de agrupar a todos los registros. Pero ¿qué tal si ahora te decimos, no, ahora tienes 5 cajones? Pues entonces ya la división, la clasificación la vas a hacer un poquito más específica, ¿no? Ahora en el cajón 1 a lo mejor dices, voy a poner nada más ropa interior. En el 2 nada más voy a poner pues calcetines, por ejemplo, ¿no? El 1 y el 2 es para ropa interior. Entonces a lo mejor en el 1 pongo puros calcetines, en el 2 no sé, eh, las camisetas y así, ¿no? En el 3 a lo mejor puedo poner puros trajes, ¿no? Cosas así. Entonces ya tienes un poco más de variedad para hacer divisiones, para hacer clasificaciones. Entonces, como trabaja hash, ¿ok? Dependiendo del número de divisiones que le des, es como el algoritmo se adapta para dividir un conjunto de datos de manera homogénea en los espacios que le digas. Entonces, algo parecido funciona aquí con hash, ¿ok? Esto dependiendo, obviamente, del número de workers que tenga. En la práctica, ¿dónde se utilizaría esta técnica? En donde tú lo único que quieres es que se hagan las cosas en paralelo, pero no tienes un criterio claro, como en el order by, por ejemplo, ¿no? En el order by sabes que tienes claro el rango de ordenamiento, pero en otras situaciones no hay como que un criterio claro para organizar. Entonces, lo único que quieres es dividir, ¿no? Quieres que todos los workers tengan la misma chamba, entonces divides por hash y listo, ¿no? Dividen el pastel en 3 pedazos equitativos y ya. No te interesan qué registros están en cada pedazo, entonces ahí se utiliza mucho esta técnica de un hash. ¿Ok?
Broadcast, como vimos, es justamente lo que intuimos, ¿verdad? Cada productor envía sus registros a todos los consumidores. Como ven aquí, no hay como que agrupamiento, todo rojo, entonces todo van a dar al mismo consumidor, ¿ok? ¿Dónde se emplea este método? Cuando el número de registros obtenidos por los productores es bajo y por lo tanto el costo de distribuir y enviar subconjuntos de registros a cada consumidor es mayor, ¿ok? O sea, sé que no me interesa que, por ejemplo, los consumidores tengan registros duplicados, porque se los enviamos a todos. Me sale eso más barato que estar viendo a quién lo envío. Entonces el manejador puede tomar esa técnica, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor envíaselos a todos y no importa que tenga sobrantes, ¿no? Porque eso nos sale más barato que estar checando a quién se lo envío. Si son poquitos registros del lado del productor, como dice aquí, pues nos conviene enviar todo, ¿vale? Y por rango ya lo habíamos platicado que va a depender aquí sí de los valores de las columnas, como el caso del order by. ¿Ok? Y el híbrido pues es una combinación. Es un método de distribución adaptativo normalmente empleado en operaciones join. Entonces, esa técnica se realiza ya hasta que la sentencia se esté ejecutando, la consulta. Y dependiendo del número de registros, puede cambiar la técnica. Por ejemplo, pudiera emplear broadcast y después podría emplear hash o podría cambiarlas, pero eso va a depender del resultado. ¿Ok? Bueno, entonces, ejemplo, ya poniendo en práctica todos estos conceptos, dice, considerar la siguiente sentencia que muestra los datos de los clientes, el número de autos que han adquirido, o sea, siguiendo con el mismo modelo de el caso de estudio de los autos. Dice, mostrar los datos de los clientes y el número de autos que han adquirido ordenados por dicho número. El plan de ejecución, sin emplear el paralelismo, sería este. Se fijan, es una sentencia sencilla, ¿no? Nada más estoy obteniendo los datos de los clientes y cuántos autos tiene con un count. Entonces nada más tenemos aquí un join entre qué operaciones hay que hacer. Un join entre auto y cliente, un group by, un order by y luego ya la proyección. ¿Ok? Si nosotros mostramos esto en un plan de ejecución sin paralelismo, pues tendríamos esto. Esto creo yo, para ustedes ya es más que conocido, ¿verdad? A ver, quién me quiere explicar ese plan de ejecución? ¿Nadie? ¿Qué operación es la primerita que se va a ejecutar? Table accessful. Ajá, la 4, ¿verdad? Se va a hacer un hash join. Primero vamos a hacer un hash join entre cliente y auto. La tabla con la que se va a construir hash table es auto, entonces primero se va a hacer un table accessful de auto. Como no tenemos ningún filtro aquí, pues se va a hacer un table accessful de auto. Y luego, ya que tengo el hash construido, para aplicar el algoritmo, voy a hacer otro table accessful, pero ahora de cliente, y esta va a ser el proof table, ¿se acuerdan? Proof table. Entonces ya tengo ahí, se hace el hash join, en la línea 3 se aplica el hash join. Ya que tengo el join entre ambas tablas, ¿qué sigue? ¿Se acuerdan? Ya que hice el join, tengo los datos, ahora aplico el group by para formar grupos. ¿Ok? Aquí en el 2 aplico group by y ya que hicimos el agrupamiento, por último los ordenamos, ¿no? Necesito hacer primero group by porque aquí me piden ordenarlos con base al resultado del group by. ¿Ok? Hago grupos y luego los ordeno. Y ya por último muestro los resultados. Entonces, este es el plan de ejecución sin paralelismo.
Ahora, si yo quiero habilitar paralelismo, ¿qué tengo que hacerle a la consulta? Aquí se utiliza, el paralelismo puede habilitarse a diferentes niveles. Por ejemplo, lo puedo hacer a nivel de la tabla. Cuando creamos una tabla, hay una cláusula que se llama paralel. En esa cláusula paralel le puedo poner el valor del nivel de paralelismo. Significa que cada vez que se haga una operación con esa tabla, la vas a tratar de habilitar paralelismo. ¿Ok? Otra manera de hacerlo, si no queremos que siempre que sea por default del paralelismo de una tabla, lo puedo aplicar a nivel de sentencia, como ven aquí. Entonces, ¿qué le notan de diferente a esa nueva versión? ¿Qué es lo que hace diferente a la de con y sin paralelismo? El hint. El hint, ¿verdad? Muy bien, el hint paralel. ¿Y qué creen que es ese numerito que le paso como parámetro? Número de workers. Ajá. ¿Cómo se le llamaba a ese parámetro, número de workers? ¿Qué siglas tiene? ¿Se acuerdan que lo vimos hace ratito? DOP. El DOP. Ajá. Es decir, el grado de paralelismo. El DOP. ¿Ok? Entonces, ahí le estaríamos diciendo al manejador, quiero que generes. Pregunta de examen, por ejemplo, sería, ¿cuántos PX servers en total se van a crear para procesar esa consulta? ¿Cuántos PX servers se estarían creando para ejecutar esa consulta? 4. Ok, ¿alguien opina algo distinto? Acuérdense del concepto de que cada sentencia tiene autorizado a generar cuántas listas de PX servers. 2. Dos Bien, listas 8, de ¿no? PX servers. Cada lista de PX servers va a contener cuántos PX servers como máximo. 4. 4. Por lo tanto, el total, si nos permite tener dos listas, el total de PX servers que se pueden crear será de 8. 8. Correcto. Entonces, ahí la respuesta correcta sería, esa consulta puede provocar la creación de hasta 8 PX servers. Ahora, esos PX servers a nivel de sistema operativo, ¿qué van a hacer? Pues procesos del sistema operativo que entre los 8 van a ejecutar esa sentencia para reducir tiempos. ¿Ok? Se fijan, habilitar paralelismo es fácil, nada más le ponemos paralel, el nivel de paralelismo y listo. Pero aquí lo importante es entender bien qué es lo que ocurre, ¿no? Siempre que se les ocurra habilitar paralelismo es así súper importante y yo diría obligatorio que antes de lanzar la consulta analicen el plan de ejecución que les generaría y realmente ver si lo que va a hacer el manejador es lo que quieren. Porque puede a lo mejor erróneamente ustedes pensar que no, si mis consultas son bien rápidas, están en paralelo y no sé qué. Y a la mera hora, cuando ven el plan de ejecución, resulta que sale contraproducente, ¿no? Sobre todo chequen los costos. Hay veces que sale contraproducente si no tenemos el hardware o las condiciones idóneas, ¿no? Entonces vean el plan de ejecución que se genera cuando habilitamos paralelismo. Como que cambió bastante, ¿no? Vean y vean el de arriba, ¿no? Entonces está más complejo. Entonces vamos a tratar de entender qué se está haciendo en este plan. ¿Ok? Básicamente no es tan complicado. Lo que ustedes observan están las mismas operaciones. Hash join, table access full, sigue estando también group by. ¿Ok? Pero si ustedes se fijan entre cada operación, primero se va a hacer un hash join, se va a hacer un table access full, pero justamente aquí ocurre lo que hemos estado platicando. Intervienen las operaciones en paralelo.
¿Se acuerdan dijimos hace rato que lo primero que se iba a hacer es este Table Access Full de cliente? ¿Qué significa que aquí en el plan aparezca este PX Block Iterator? ¿Alguien recuerda qué será ese Block Iterator? Era para traer los bloques, ¿no? Y los workers traen los bloques. Así es. Ahora los bloques se van a acceder por rango. PX Block Iterator. Ok, por rango. ¿Cuántos rangos van a ser? Ah, pues depende el nivel de paralelismo, que aquí si lo fijan es de 4. Ok. Entonces ahora se van a crear 4 PX servers y van a leer los bloques en 4 pedazos. Después, esos PX servers, vean que dice send. PX send hybrid hash. ¿Qué significaría este algoritmo? ¿Qué significa más bien ese paso? PX send hybrid hash. Que a menos de que ocurra otra cosa, el productor que ya tiene sus bloques va a enviárselos al consumidor empleando ¿qué algoritmo? Hash. ¿Ok? Si se pone hybrid es que puede ser que a lo mejor cuando se ejecute la sentencia puede que cambie, ¿ok? A otra técnica. Pero de momento no nos vamos a meter en complejidades, vamos a suponer que sigue siendo hash. ¿Por qué creen que se eligió hash? Porque sigue siendo una cantidad de datos enormes. ¿Datos en orden? No tanto No, datos en orden. enormes. ¿En qué, perdón? Enormes o grandes. Ah, enormes. Ajá. O sea, aquí no me interesa realmente ordenarlos todavía. ¿Ok? Yo lo único que quiero es que todo se haga de la manera más equitativa posible, entonces por eso se utiliza hash. ¿Ok? Entonces, fíjense, una manera de entenderlo también es con estos diagramitas. Aquí en la primera etapa, estos 4 PX servers van a leer los bloques en 4 bunches. ¿Ok? Cada PX server entonces hace su table access full de esos bloques que les tocaron. Los PX servers ya tienen sus bloques, ¿no? Aquí pueden ver, imagínense que están aquí los bloquecitos de cada grupo. ¿Qué se tiene que hacer con estos bloques? De acuerdo al plan de ejecución, ¿para qué se leen estos bloques? ¿Se acuerdan? ¿Para qué hacemos este table access full aquí en este plan? ¿Para qué me servía este table access full? ¿Qué hago con los bloques? Si voy a ocupar un hash join. ¿Se acuerdan? ¿No? Les aplico la llave, bueno, para el hash. Ajá, no, pero en general, cuando tienes acuérdense del algoritmo de un hash join. ¿Para qué sirve este primer conjunto de datos? Este table access full. ¿Qué hago con todos ellos? Con todos estos datos en un hash join. Acuérdense que el algoritmo de hash join se basa en la construcción de ¿qué? Tiene una tabla hash De una tabla hash. Entonces, ese table access full se ocupa ¿para qué? para crear esta tabla hash. Para construir la tabla hash. Acuérdense que es el build table, ¿se acuerdan? Build table. Entonces ahora traten de imaginar si esto está en paralelo, ¿qué creen que va a hacer cada consumidor para enviar, cada productor, perdón? Estos bloques que están ya aquí ya leídos en paralelo,
¿Cómo creen que debería enviarlos al consumidor? ¿Cuál sería la técnica para enviarlos al consumidor? Yo quiero formar un hash table, pero ahora tengo, digamos, esto dividido, ¿no? Cada productor tiene un pedazo un pedazo de los bloques. ¿Qué creen que se va a hacer aquí? Crear una tabla hash en bloques. Se va a crear una tabla hash, pero la voy a hacer en paralelo. No voy a hacer una sola tablota aquí, porque entonces si hago una sola, ¿cuántos consumidores ocuparía aquí si es una sola? Pues nada más un worker, ¿no? Si yo digo que voy a hacer una tabla hash con estos bloques y si nada más hago una, nada más necesito un worker, ¿para qué más? Pero tengo otros 3 disponibles, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? En lugar de que sea un hash table, deberían de ser ¿qué? 4 hash tables. 4 hash tables. Exacto. Entonces vamos a paralelizar la construcción del hash table. Cada PX server, digamos, va a enviar sus bloques a un consumidor basado en un algoritmo hash. ¿Eso es para qué? Pues para que queden de manera equitativa. Y cada worker va a construir ¿qué cosa? Un hash table. O sea que habría 4 hash tables aquí construidos. Y cada hash table se va a construir de manera paralela. Entonces ahí estoy ahorrando tiempo, ¿no? Porque si me tardo 4 segundos en construir un hash con todos los datos, ahora me voy a tardar nada más un segundo porque los otros 4 trabajan a la par. Los otros 3 trabajan a la par. ¿Qué sería el siguiente paso? ¿Se fijan? Aquí empleando no confundir este hash con el algoritmo de hash join. Aquí se utiliza una distribución hash para que la distribución sea homogénea entre los consumidores. Estos son los consumidores. Y cada consumidor va a generar un hash table diferente, dependiendo los bloques que le llegan. Entonces ahora tengo 4 hash tables, ¿ok? Que fueron generadas de manera paralela. Entonces ya tengo aquí en el plan de ejecución esta partecita. Ya tenemos aquí este hash join, ya tengo aquí, hasta este punto ya tengo aquí sus registros que se van a utilizar. Ya construí el hash join. ¿Ok? De aquí es donde se ve todo esto, miren. Esta partecita de aquí de la actividad 9 a la 12 es todo el proceso que acabamos de platicar. Se hace el table access full, ¿ok? Empleando 4 PX server, ya que tengo los bloques leídos, los productores le envían, por eso dice aquí send, ¿ok? A los consumidores le envían los bloques, el consumidor lo recibe, por eso se fijan aquí, y se construye entonces el hash, ¿ok? Aquí en este punto recuerden que vimos en el algoritmo que es donde se construye ese hash table, pero ahora se hace en paralelo. Lo mismo va a suceder con el build table. ¿Qué pasaba con el build table? ¿Recuerdan? En el build table, ¿qué hacíamos? Hacemos ahora, cada PX server va a hacer también su table access full, como ven aquí en el plan. Ok. Aquí, cada PX server va a hacer su table access full. Ok. Igual por rango. Pero ahora cada conjunto de registros que obtenga ese PX server, pues se va a buscar en el hash, ¿no? En los hash que se construyeron. Ah, ¿dónde está? Aquí abajo. Ok, se van a buscar en los hash que se construyeron, pero obviamente lo van a hacer de manera en paralelo. Ok. Empleando el mismo algoritmo, eso provocaría que el registro nada más lo voy a buscar
en el pedazo que le corresponde, ¿no? El algoritmo de hash me permite eso, que no tengo que andarlos buscando en todas las hash tables, sino nada más en el hash que le corresponde. Y es como si hiciéramos 4 joins chiquitos, por así decirlo, ¿no? Como si un join, un hash join grandote de un solo hash table lo dividiéramos en joins pequeñitos. Entonces, cada join pequeñito se es procesado por un PX server distinto. No los confundí, si más o menos se entendió cómo se procesa esto. ¿Dudas? Entonces, con toda esta explicación vamos aquí en el paso 7. Ya acabamos de hacer el join que se hizo en pedacitos. ¿Ok? ¿Claro? ¿No claro? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sí, profe. Todo bien. ¿Seguros? Ok, bueno. Entonces ya tenemos ese join. ¿Por qué hay algunos alumnos que jamás han hablado? Aquí yo veo, no quiero mencionar nombres, pero ustedes saben quiénes son. ¿Por qué no participan? ¿Ah? No conozco su voz de algunos alumnos que estoy viendo aquí en la lista. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al menos veo 1, 2, 3 alumnos que no sé ni quiénes son. Yo no sé, a ver cómo les va el semestre. Con ustedes son los que menos flexible me voy a aportar, que no participan en las clases. Y ni modo, en el proyecto final no les va a quedar de otra, ¿eh? Ahí sí tienen que hablar. Y normalmente cuando son alumnos que veo, uy, estos chavos nunca participan, les cargo la mano en el proyecto final. Les pregunto mucho, a los hablo que hablen mucho. Abusados, ¿eh? Bueno. Y a los que participan mucho, casi, es más, en el proyecto digo, ya no hables, ¿no? Porque ya hablaste mucho, casi. Pero bueno, les va muy bien normalmente a los que participan en el semestre, en el proyecto final. Ok, entonces hasta ahí ya llevamos el paso 7. Ya después del hash join sigue la parte del group by, que es parecido a lo que vimos en ejemplos pasados, ¿no? Ya se hicieron aquí los joins y nuevamente vean el group by se va a aplicar en paralelo. De los joins pequeñitos se obtiene un resultado. Es como si tuviéramos resultados parciales. R1, R2, R3 y R4. ¿Ok? De estos joins parciales puedo aplicarles el group by también de manera independiente. ¿Ok? No pasa nada, puedo hacer group by solitos. Y al final, ya que tengo group by, los uno. ¿Ok? Inclusive todavía no los unimos. Después que se hace el group by, otra vez sigue el order by. Pero en el order by, vean que aquí sí order by, si ya necesita, ya no utiliza un algoritmo de distribución hash como es aquí. Se fijan, aquí fue hash y todavía aquí también fue un hash. ¿Ok? No, perdón, aquí ya fue un rango. A la hora de hacer el order by, aquí sí ya se necesita rango, porque si no pasa lo que platicamos hace rato, ¿no? No puedo enviarle cualquier registro al order by porque si no el ordenamiento no va a servir de mucho. Entonces todo fue hash excepto el order by. O sea, fue división homogénea o división homogénea y así hasta llegar al order by. Y por último, pues ya en el coordinador se unen los datos y ya se presentan al usuario final. ¿Ok? Pues básicamente esto es lo que ocurre con una sentencia más compleja, pero al final el proceso es el mismo. Lo podríamos resumir así. Todas las operaciones que implica hacer esta consulta se dividen en pedazos. ¿Ok? Y cada PX server pues procesa un pedazo. ¿Ok? Dependiendo, aquí nada más lo único más complicado es entender es el algoritmo para hacer la distribución. Fue un hash, y aquí ya fue
un rango, ¿no? Por rango. Y ya. Pues básicamente es como se ve la ejecución en paralelo. ¿Vale? Bueno. ¿Dudas, preguntas de esto? Ok, entonces les comentaba hace rato, podríamos habilitar el paralelismo a nivel de tabla si lo quiero hacer. Normalmente yo diría que es mucho más controlable si lo hacen a nivel de consulta, pero si ustedes están conscientes de que todo lo quieren hacer en paralelo, pues lo pueden hacer a nivel de tabla y con eso ya se ahorran estar escribiendo los hints en cada sentencia. ¿Ok? El paralelismo lo pueden ejecutar no nada más en consultas. Ahorita en el curso lo estamos limitando a consultas, pero se puede utilizar en otras sentencias, insert, update, delete, merge o inclusive en operaciones TDL. Bueno, hasta aquí llegaríamos con lo que es la parte de paralelismo sin particionamiento. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos tablas particionadas. ¿Ok? Que ahí hay algunos conceptos interesantes que revisar. Ya nos quedan un poquito, 20 minutos. Entonces más o menos alcanzamos a revisar parte de este subtema. Y creo que ya es el último. ¿Dudas antes de comenzar con este último subtema? ¿Aguantan todavía? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con la optimización de consultas con tablas particionadas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando habilitamos paralelismo? Primero, recordar las técnicas que vimos de la semana pasada, el partition pruning. ¿Alguien recuerda a qué se refiere esto? Partition pruning. En resumen, partition pruning comentábamos de la semana pasada es si yo tengo una tabla particionada y si la consulta tiene condiciones y si estas condiciones coinciden con el partition key, o sea, con los mismos criterios de particionamiento, eso puede provocar que excluya ciertas particiones, ¿no? Por ejemplo, si tengo una tabla que la estoy dividiendo por el tipo de empleado, a lo mejor tengo un tipo de empleado A, un tipo de empleado B, a suponer que tenemos A y B y C, tres particiones. Si una consulta dice selega asterisco for un empleado donde su tipo sea igual a A, de inmediato estas dos particiones o las restantes se descartan y me quedo con una. Eso hace que el universo de registros a considerar o el universo de datos para procesar la consulta es menor, por lo tanto mejora desempeño, ¿no? No es lo mismo consultar en una tabla de millones de registros que consultar en una tabla con una partición de 100,000 registros, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente eso se refería al partition pruning, que lo vimos desde al inicio de este tema. ¿Ok? Este sería un ejemplo. Tenemos una partición, a ver quién me dice qué estrategia de particionamiento tiene esta tabla. ¿Cómo está particionada esa tabla? Por rango. Por rango, o sea, está particionada, primero es nivel simple o compuesto. ¿Cuántos niveles tiene? ¿Simple o compuesto? Simple. ¿Simple? Ah, ¿seguros? No. Ah, no. Tiene dos. El de hash y el de range. Ajá, es compuesto. ¿Cuál es el primer criterio? Por rango. Por rango, por fecha de venta. ¿Y cómo es ese rango? Se está creando una partición por cada qué. Cada 4 meses. Cada 4 meses, ¿no? O sea, tenemos 3 particiones en un año. Y luego el siguiente criterio es por
por hash, Ujú, 4 por hash. particiones. Ok. O sea, eso me genera más o menos algo así, ¿no? Tengo mis 3 cuatrimestres, una cosa así. Y en el segundo criterio, ¿qué hago? ¿Qué significa por hash y que sean 4? Dividimos por 4 equitativamente. Una parte, sí. Cada una de estas 3 particiones vamos a tratar de organizar los registros, dividirlos en 4 de manera equitativa. ¿Ok? Por hash. Así. ¿Ok? Muy bien. Así está. Entonces lo mismo para las otras. Entonces tendríamos ¿cuántas particiones en total? 12, ¿no? 12 particiones. ¿Ok? Si quisiéramos ver las particiones, así se vería, ¿no? Están las 12 particiones, están aquí. ¿Ok? Primero las 3. Si se fijan, la primera partición dividida en 4, la segunda dividida en 4, la tercera dividida en 4. ¿Ok? Y luego dice que consideremos la siguiente consulta. Select asterisco from ejemplo venta producto y aquí tenemos esta condición. Nada más de ver esta condición, ¿creen que pudiéramos aplicar un partition pruning? Es decir, al revisar esta consulta podríamos excluir algunas particiones que no sean relevantes. Fíjense, la fecha es del 20 de julio del 2019. 20 de julio del 19. A ver, analicen y quién me dice qué particiones pudiéramos excluir. Suponiendo que esta es la 1 y esta es la 12. De la 1 a la 4 y de la 9 a la 12. Ok, nos piden del 20 de... O sea, las particiones que me dijiste son las que excluyo o las que incluyo. No, las que excluye. Podemos excluir otra vez de la 1 a la 4, las puedo excluir, ¿me dijiste? Sí, ¿verdad? Sí, Ajá, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué puedo excluir de la 1 a la 4? porque va hasta mayo. Hasta Entra- mayo, ¿no? entra. Y de la siguiente. Ahí podríamos encontrar el valor. Ajá, pero este, necesitaría cargar toda o puedo excluir algunas de estas 4. O sea, necesito leer las 4 de aquí o tendríamos que excluir o podríamos excluir alguna de ellas. ¿Qué creen que pase? Creo que sí podríamos excluir las, por ejemplo, la primera y la final, porque están en un punto intermedio. La primera y cuál. La última, Esta y esta las quitamos. podría ser. A ver Porque los demás qué opinan. No es como que un podría, o sea, es un sí o es un no, realmente. ¿Alguien más opina algo diferente? ¿Creen que sí podríamos la primera y la última quitarlas? Sí, porque como está en 4 divididos correctamente, ya podemos quitar esto. Incluso hasta otro. Pues, ¿qué creen? Vamos a ver qué nos dice el plan de ejecución. Ok, el plan de ejecución me dice, vean, que se va a leer de dónde a dónde. Fíjense, el plan de ejecución ya teniendo este esquema particionado me muestra esto. Se va a hacer un table access full, ajá, pero vean que ahora aparece partition range single y partition hash all. Aquí que me está indicando que se va a leer de dónde. Aquí pstart y pstop son columnas que nos pueden ayudar para indicar, para poder entender qué particiones se están considerando para esta consulta. Aquí dice que se va a hacer una lectura, un partition range single, es decir, de la partición 2. Efectivamente, la partición 1 la está excluyendo y va a terminar en la partición 2, o sea, en esta misma, ¿no?
Y luego el siguiente renglón me está indicando que se va a hacer un partition hash. Para el segundo nivel, se van a leer desde dónde? De la 1 a la 4. ¿Qué quiere decir? Que de la partición 2, esta es la 1, la 2 y la 3. De esta 2 a su vez se va a leer de la 1 hasta la 4. O sea que lo que me dijeron no es cierto. Estas dos que se quieren quitar es incorrecto. ¿Ok? Se van a leer las 4. Aquí dice, ¿no? De la 1 a la 4. ¿Ok? Y después de la 5 a la 8. ¿Ok? El precio de venta cae en julio, ¿no? De la 5 a la 8, si se fijan, en realidad es ¿quién es la 5? A la 8 es el valor absoluto, ¿no? O sea, esta sería la 5, 6, 7 y 8. O sea, esta consulta nada más está leyendo estas 4 particiones. Nada más está excluyendo aquí y acá. Pero está leyendo las 4. Entonces tal vez se preguntarían, de hecho no me quedó muy claro por qué quisieron excluir la primera y la cuarta, no me hace mucho sentido. ¿Por qué razón? En este en el segundo renglón, están de acuerdo que están las fechas de dónde a dónde de este cuatrimestre, ¿no? No, perdón, sería de mayo, del 1 de mayo hasta ¿hasta qué fecha? Hasta el 31 de agosto. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Entonces, ahora aquí estas fechas se dividieron de manera equitativa. ¿Por qué me dijeron que puedo excluir esta y esta si todas las fechas van a estar organizadas de manera homogénea? Yo no puedo asegurar que una fecha de julio no caiga aquí. ¿Cómo pueden asegurar eso? Si la distribución es por hash. No pueden asegurar ese criterio. ¿Si lo visualizan? ¿Qué tal si por el cálculo del hash la fecha de julio cae en la primera? No sabemos, ¿no? Ok, aparte el hash, vean, se hizo por producto ID. Si se hubiera hecho por fecha venta, tal vez, pero también sería muy arriesgado detectar hasta dónde llega cada fecha, ¿no? Para indicar si se encuentra o no en una subpartición. Pero se hizo por producto ID. ¿Qué tal si la fecha, qué tal si la fecha de venta no coincide con el algoritmo de hash? Lo más probable es que no, porque no se está usando producto ID, no van a coincidir. Entonces se tiene que leer todo. O sea, C de la 5 a la 8. ¿Vale? ¿Dudas? Sí, entonces les quedó claro. En un examen así les puedo preguntar, dada una consulta, diga qué particiones se van a leer. O, por ejemplo, proponga una consulta de tal manera que nada más se lea tal partición. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué le agregarían a esta consulta para hacer que nada más se lea una sola partición? Aquí se están leyendo 4, pero yo quiero que se lea una sola partición. ¿Qué le agregarían a la consulta o qué le quitarían o qué le modificarían? Quiero que se lea una sola partición, una de las 12, no estas 4. Agregarle una condición con el ID. Correcto. Muy bien. Si yo le pongo aquí un AND, por ejemplo, muy bien, esa está muy bien la respuesta. AND, ¿qué era? Producto ID, igual al valor que quieran, al 10. Ustedes saben que este ID me va a generar un hash y ese hash me va a apuntar a una partición en particular. Entonces, lo que haría el manejador, pues es que como tengo un AND, nada más va a obtener
este registro. Ok, y por lo tanto va a estar en una sola partición. ¿Cuál? Alguna de ellas, pero de que se ejecuta una sola, se ejecuta una sola. Profe, Ok, adelante. y en ese caso también, bueno, debería de coincidir tanto la fecha con el ID para que estén en el registro, ¿no? Pero si el Sí, ID está en otro, bueno, ese ID está en otra fecha, por ejemplo, en la de, no sé, en abril. Ajá, acuérdate que los criterios de particionamiento se tienen que aplicar, digamos, de lo externo a lo interno, ¿no? Si tienes una fecha de abril, más bien lo primero que haría el manejador es ubicar cuál de las tres particiones está abril. Abril caería en la primera, ¿no? Entonces va a leer todo abril. Ok, y en abril va a descartar las otras de entrada, las va a descartar. Y aquí va a tratar de buscar el ID. Puede que no esté, ¿verdad? Puede que no esté, pero sí, obviamente si tienes un AND aquí, a menos que tuvieras un OR, bueno, entonces eso sería otra cosa, pero si tienes un AND, ¿no? Entonces el manejador va a restringir de cualquier manera la búsqueda a estas cuatro. Si el ID que te dan, por ejemplo, es un 15 y ese 15 no te resuelve en ninguna partición, pues quiere decir que el registro no existe, ¿no? No existe un registro que sea 15 y que tenga una fecha de abril. Sí me di a entender. Sí, eso entonces nos daría 0 registros, Cero pero no quiere registros. decir que está mal el que nos quiera dar un solo fragmento, ¿no? Bueno, que lo busquemos en un solo, ¿cómo se llama? Uno de esos cubitos. Particiones. Particionamiento, sí. Ok. Sí, o sea, va a depender también de los datos que tenga la consulta, ¿no? Porque si me pones, por ejemplo, un ID, ahí tú podrías poner un ID de un producto que fue registrado en diciembre, por ejemplo. Ok. Y tú en la condición le pones julio, pues te va a dar 0 registros. Y eso es pues normal, ¿no? No hay un producto que tenga un ID en particular y que se haya hecho en diciembre o que se haya registrado en diciembre, ¿no? O vendido, Sí, ¿vale? Bueno, entonces, aquí este plan, entonces el plan de ejecución es interesante porque les puede indicar exactamente qué particiones son las que se están escaneando, cuáles están usando. Y pues obviamente aquí veríamos un costo de procesador mucho más bajo. Aquí nada más tengan cuidado, no les cause confusión porque muchas veces se van a dar cuenta que el costo hacerlo con partición y sin partición, a veces sale más caro hacerlo con partición. ¿Pero por qué sale más caro? Uno, porque tenemos tal vez pocos datos en la tabla. Nuestros ambientes no tienen tantos datos, entonces el particionamiento sale sobrando. Nada más nos mete complejidad. Ese es un evento, ¿no? El otro, pues el hardware que tenemos, ¿no? La idea de usar paralelismo con particionamiento es que cada partición debería estar en un disco distinto. Entonces ahí sí obtendríamos mejores resultados en el costo. Aquí es más que nada una cuestión funcional, ¿no? De entender cómo trabaja. Lo de los costos, pues, no me estoy metiendo mucho porque, digo, dependemos de todas esas limitantes, ¿no? Bueno, ¿duda de este ejemplo? Bueno, ya casi se nos acaba la clase. Si quieren, le dejamos hasta aquí. Nos quedan 4 minutos. Ya el día de mañana vemos otros ejemplos, ¿no? Y ya por último vendría el paralelismo, ¿ok? O sea, tenemos tres opciones: hacer una consulta sin particionar, con particionar, y ya que está particionada, ahora le metemos paralelismo. Entonces, mañana vemos la cuestión del paralelismo, ¿vale? Bueno, ¿dudas, preguntas? Tengo una duda, pero es Ah, del ejercicio 1 del otro PDF.
Ajá, es rápida. Es que tengo una Sí. reunión, si no, Es que no me adelante. muestra nada la tabla user jobs, no sé qué está haciendo. Y, No, y no observas que se haga la sincronización. no, sí se hace, eso es lo raro. Ya Sí se consulto las hace. vistas y ya están sincronizadas, ya está lo último y sí me muestra la sincronización, pero en la tabla user jobs no muestra nada. Déjame revisar porque creo que en las últimas versiones de la base de datos, ya no utilizan esa vista. Ah, ya. Ujú. Creo que ya cambió un poco ahí. Ok, Igual si me ayudas a checar en la versión 19, a lo mejor creo que ya es otra vista, perfecto. Sí, ¿vale? sí, muy bien. Pero sí, pero tu sincronización está bien, o sea, insertas un dato y luego de ratito lo consultas y ya se reflejó en la materializada. Sí, ya están los Ah, datos bueno, del usuario. Ujú. sí, muy probablemente si hay una actualización de vistas del diccionario. Lo voy a checar, Ok, perfecto. Gracias. ¿vale? Era mi Vale. duda. Bueno, ¿algo más? Bueno, chicos, los dejo entonces. Nos estamos conectando mañana. Buen día, cuídense. Hasta luego, Buen profe. día, profe. Hasta luego. Hasta Buen luego. día, profesor. Gracias. Bye.